Vamos ahí, hermanos, a la palabra. Abrimos en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Esta porción, este pasaje, hasta el versículo 14, del 1 al 14, vamos a estar leyendo aquí. Y le he titulado este mensaje, agradable pero leproso. Agradable pero leproso. Y esta es la historia de este general sirio. Seguro que hemos leído esta historia. Este varón llamado Naamán. Díganme amén, hermanos, cuando estén ahí. Y leemos el primer versículo. Muy bien, lo leemos juntos. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así que, hermanos, este era un hombre, no era un hombre común, no era un hombre más. Este era un varón que sobresalía del resto de la nación, sobresalía del resto de los sirios, de tal forma que era de gran estima al rey. Y también nos da este solo versículo, nos muestra algunas características de este hombre, de este varón. Número 1, dice que era general del ejército del rey de Siria. Así que dicen algunos escritos por ahí que este era, no solamente era un principal del ejército de la nación, sino que era importante en el séquito o en la guardia personal del rey de Siria. Así que era un hombre leal al rey. A tal punto había demostrado o era su testimonio, su vida delante del rey, que él le había confiado su seguridad personal. Así que había una confianza de parte del rey para este varón. Esa confianza, hermanos, y esta autoridad o este poder que el rey le había dado de confiarle su vida, eso no se logra de un día para el otro. ¿Qué te parece? Este hombre tenía una trayectoria, este hombre tenía una vida y seguramente unos sucesos en su vida y unas confrontaciones y unas pruebas que había superado para llegar a esa posición y para que fuese tan valioso y de tanta estima para este rey de Siria, que era Ben-Hadad II, el rey en este momento, y lo tenía así como uno de sus principales hombres. Dice que era un varón grande delante de su señor. El rey lo tenía en gran estima. Dice también este versículo que Dios lo había usado para dar gran salvación a Siria. Así que este era uno que había ganado muchas batallas, y no solamente muchas, sino que grandes batallas. Así que era un hombre de conquista, era un hombre seguramente que conocía el arte de la guerra, las estrategias, y había mucha sabiduría en este varón. ¿Qué te parece? Era una conjugación, era, hermanos, de alguna manera el héroe nacional. Era un hombre importante, seguramente que muchos de los jovencitos que estaban empezando en la carrera militar o que estaban pensando en enrolarse en el ejército, lo veían como un ejemplo, lo veían como un modelo a seguir de soldado, de hombre valiente y todas las características que estamos dando. ¿Qué te parece? Seguramente que a los niños se les enseñaba o se les contaba las batallas, las victorias de este Naamán, general del ejército del rey de Siria. Un hombre, me gusta cómo lo dice al final, dice un hombre valeroso, que esto es valiente, pero no era un valiente más. Dice, era valeroso en extremo. Así que era lo más valiente de ese tiempo. ¿Qué te parece?
podríamos decir que era un hombre perfecto, casi perfecto, amado por su rey, amado por su nación también, y por lo que vemos también en la historia, amado también por su esposa, por su familia. Era un hombre tremendo. Sin embargo, hay un pero acá, y qué pena que siempre hay un pero, ¿no? Y este pero hace aquí la diferencia y nos termina diciendo este versículo que era leproso. Así que aún todo lo bueno que él tenía y toda la grandeza que él tenía, parece que después de este pero se viene todo abajo, porque aunque era ejemplo para muchos, aunque era un modelo para muchos, seguramente, hermanos, yo también me imagino que tenía mucha riqueza. ¿Qué te parece un hombre así? Seguro que tenía muchas posesiones, ¿sí o no? Seguro que teniendo el favor del rey como lo tenía y teniendo la sabiduría y la valentía, seguramente que tenía muchas posesiones, tenía siervos a su cargo y era un hombre de la alta sociedad. Sin embargo, no creo yo, hermanos, pensando e imaginándome, sabiendo de su lepra, de su enfermedad, seguramente ninguno de los sirios quería estar en los zapatos de Naamán. Aunque tenía muchas cosas hermosas, buenas, pero la lepra lo arruinaba todo. Así que ninguno quería estar en su lugar. Ahora, hermanos, el nombre Naamán, el significado del nombre Naamán es agradable. Así que aparte de ser todo lo que hemos dicho, en su mismo nombre, él hacía honor a su nombre. Era un hombre agradable. Naamán significa también dulce, ameno, encantador, admirable, atractivo. ¿Ah? Así que lo tenía casi todo, ¿ah? Casi todo. Y como decimos en Argentina, si no fuera por el casi, que siempre es el problema, que casi llego, casi alcanzo, casi, si no fuera por el casi estaríamos completos, ¿no? Así estaba este hombre, casi perfecto, pero era leproso, Hermanos, aplicándolo a nosotros, a nuestras vidas, nosotros también somos muy valiosos para el Señor, para el Rey. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, usted es muy valioso, tú eres muy valioso. Son muy valiosos para el Rey, son muy valiosos para Dios. Y Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros unas capacidades, Dios nos ha dado unos talentos. ¿Cuántos tienen talentos acá? Amén. De este lado están ahí eufóricos, están llenos de talentos, ¿no? De este lado, ¿habrá algún talento acá al medio? Dios nos ha dado, hermanos, capacidades a nosotros. Dios nos ha dado valentía. Claro que sí. Nos encontramos y nos enfrentamos a desafíos todos los días y a veces nosotros nos creemos y nos vemos temerosos o que no podemos nada, pero la verdad, hermanos, es que en los días en que vivimos solamente para llevar una familia adelante, ya se necesita valentía, ya se necesita una sabiduría. Amén. Se necesita valor para afrontar compromisos y el mundo huye mucho de estos compromisos y hoy estamos en una sociedad muy cobarde. Pero Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado capacidades y nos ha dotado de dones, de talentos para su servicio, para su propósito. Somos valientes. Hay dones que el Señor ha repartido, el Espíritu Santo entre nosotros ha repartido dones. En algunos acá están fluyendo, algunos los dones están bien activos, en otros quizás todavía no, pero el Señor los ha dado, ¿sí o no? El Señor los ha repartido y nos dice la palabra que para el bien común de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo, nosotros hemos recibido dones de profecía, de discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, de sabiduría, etcétera. Dones de servicio que Dios ha dado, don de misericordia. El Señor nos ha capacitado a nosotros, hermanos. Ahora, de la misma manera que el Señor ha dado talentos y dones a los hombres, es verdad que muchas veces el problema nuestro, incluso hermanos, podemos ser muy lindos, muy hermosos,
muy agradables. Pero el problema está en la lepra. Que nosotros sabemos, hermanos, que la lepra en la palabra, en la Biblia, es una tipología o es un símbolo del pecado. Tipología del pecado. Y es lo que arruina nuestras vidas. Y es lo que nos frena y nos para, nos detiene a la hora de cumplir el propósito de Dios. Estoy seguro, hermanos, que este Naamán, estoy seguro por su actitud y por cómo él estaba buscando la sanidad, que él hubiese cambiado todo lo que él tenía, esos honores, esas riquezas, esa estima del rey, la posición que tenía en Siria. Estoy seguro que él hubiese cambiado todo eso por ser sanado de su lepra. ¿Sí o no? Yo lo hubiese preferido. Estar sano, y seguro que él, con todo lo que tenía, envidiaba a un ciudadano de a pie normal, pero que estaba sano, que tenía el vigor, que estaba limpio su cuerpo. ¿Sí o no, amados? Así que nosotros, hermanos, a veces el hombre está así, a veces nosotros los hombres estamos así. Somos agradables, somos hermosos, aparentemente todo está bien, pero hay lepra. Y la lepra, hermanos, es una enfermedad terrible. En aquellos tiempos no tenía cura. Hoy ya, por supuesto que ha avanzado mucho la medicina. Y hoy hay cura, y hay leprosarios, y hay cura, hay tratamientos. En esa época era la muerte. Y era una muerte agónica. Horrible, porque aparte de todo el sufrimiento en el cuerpo y los dolores y cómo se iba pudriendo la carne, aparte de eso era también la marginación que sufrían los leprosos y todo el sufrimiento que venían por el rechazo y por estar fuera de la ciudad, como nosotros sabemos, y marginados de la sociedad. Así que imagínate, para un hombre así, acostumbrado a recibir honores, acostumbrado a ser honrado, de repente él sabía que lo que le esperaba era la marginación, era quedar fuera de todo eso que él tenía. Así que la lepra es la enfermedad, era la enfermedad crónica de ese momento, la peor de todas. Ahora, en nuestros días, hermano, y aplicándolo a nuestra vida, en una aplicación espiritual, el pecado es la enfermedad del alma. Es el pecado. Y va arruinando nuestras vidas poco a poco. Y nos va destruyendo. La lepra empezaba muy de a poquito, pero esos bultos que empezaban a salir o esas llagas que empezaban a salir, empezaban a supurar pus, eso era se iba pudriendo la piel. Y una de las cosas que les pasaba a los leprosos, y la lepra lo que hace es empezar a afectar los nervios de las extremidades. Entonces el leproso empieza a dejar de sentir dolor. Entonces fácilmente se lastimaban y no se daban cuenta que se habían lastimado. Y empezaban a perder las uñas, los dedos, la nariz, por ejemplo, los ojos se le empezaban a hundir y a consumir. Así que era podríamos decir, una muerte lenta y agónica. Y así andaban como muertos vivientes, como muertos vivos. Así hay muchos que andan en estos días así. Están vivos, pero por causa de la lepra, que es el pecado, están muertos y agónicamente van en una decadencia cada día mayor. Amén, hermanos. Así que nosotros necesitamos sanidad. Diga conmigo, yo necesito sanidad. Y yo sé, hermanos, que a Dios aquí somos creyentes, somos hijos de Dios y Dios ha perdonado a muchos, pero nosotros debemos estar atentos porque fácilmente puede brotar otra vez en nosotros. Fácilmente nosotros podemos otra vez, el pecado puede tomar lugar en nosotros y empezar a arruinar
o a destruir todo lo que Dios está haciendo y todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, todo el plan y el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Amén, amados. Así que sigamos leyendo la historia, porque en el versículo 2 nos dice que una sierva de su esposa, o sea, la muchacha, la que limpiaba la casa o le ayudaba a la esposa, era del pueblo de Israel. Estaba allí como esclava, estaba allí sirviendo, y ella es la que le dice a la esposa: hay un hombre de Dios en Samaria, hay un hombre de Dios, y nosotros conocemos la historia. Estaba hablando de el profeta Eliseo, y ella le dijo, la sierva le dijo: hay un hombre de Dios ahí que puede sanar a tu esposo, que lo puede limpiar, que puede traer una solución. Dios ha hecho milagros a través de este hombre, Dios lo puede hacer también con él. Así que la esposa se lo dice a Naamán, y Naamán, como era un hombre sujeto, era un hombre leal, va al rey y le dice al rey, le comenta lo que había dicho su sierva. Así que el rey le da cartas y le da una recomendación para que vaya y hable con el rey de Israel, se presente allí para que Dios pueda obrar el milagro ahí en la tierra de Israel, allí donde estaba el hombre de Dios, el profeta de Dios. Hermanos, nosotros conocemos la historia, cómo él se presentó delante del rey de Israel, y el rey de Israel lo tomó como un problema. Claro que era un problema, ¿sí o no? Sanar a un leproso en esos días, hermano, era imposible. Así que el rey lo toma como un motivo, como que el rey de Siria estaba buscando, era una treta del rey, o estaba buscando un motivo para iniciar una guerra, un pleito ahí entre las naciones. Así que las palabras aquí del rey es: ¿soy yo Dios? Eso está en el versículo 7. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra? ¿Soy yo Dios? Esa fue la palabra, y me llama la atención esta pregunta. ¿Soy yo Dios para sanar o para limpiar de la lepra? Se ve que este hombre no estaba muy bien con el Señor y no estaba alineado con el cielo en este momento. Este rey, a tal punto que se desesperó, rajó sus vestidos y lo tomó como un momento en el que iba a venir guerra para Israel, y en un momento de calamidad. Ahora, el profeta Eliseo se entera de lo que estaba pasando, y vamos a leerlo, versículo 8. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. El profeta sabía que no era Dios, pero sabía que Dios podía obrar a través de él. Amén. El rey, el problema es: yo no soy Dios, yo no puedo. Y es verdad, no podía. Eliseo tampoco podía, hermanos. Pero lo que tenía claro Eliseo es que él era un canal, que él era un instrumento en las manos de Dios. Y él lo dice, y sabrá que hay profeta de Dios en Israel. Amén. Así que, hermanos, podríamos decir que este rey de Israel representa, y me lo mostraba así el Señor, representa nuestro yo, representa nuestras fuerzas. A veces nosotros queremos o quisiéramos sanar la lepra, o quisiéramos que venga esa limpieza, y a veces lo intentamos, hermanos, cambiar en nuestras fuerzas, o poniendo de nuestra voluntad, o voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, y a veces lo queremos hacer en nuestra fuerza. Pero, hermanos, nosotros no somos Dios. Diga conmigo: yo no soy Dios. Y nosotros no podemos sanar la lepra, y nosotros no podemos quitar el pecado. Amén. Yo no soy Dios. Y estamos viviendo, hermanos, en un mundo hoy en día, y nuestra sociedad es tan orgullosa
Y estamos en unos puntos de tanta altivez como humanidad que nos creemos dioses. Y el hombre se cree su propio Dios y cree que puede solucionar sus problemas por ellos mismos, por sus fuerzas, por sus pensamientos, por sus argumentos. Y el hombre va inventando formas o probando formas de vida. Y resulta que no pueden quitar la maldad. No pueden quitar la iniquidad, lo que está torcido en el ser humano. Solo Dios lo puede quitar, solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede obrar el milagro. ¿Sí o no, amados? Y nosotros, por más que querramos, y a veces me siento identificado con este rey porque me pasó en mi vida personal, ¿no? En un momento como rasgando las vestiduras, ¿no? Diciendo, no puedo, yo no puedo. Yo no puedo. Porque no soy Dios. Amén. Tú no puedes porque no eres Dios. No somos Dios. Ahora, somos hijos de Dios. No somos Dios, pero somos hijos de Dios. Amén. Y Dios nos ama, como nos ha estado ministrando hace un momento en la oración del pastor. Dios nos ama, hermanos. Y Dios nos quiere sanar completamente. Amén. Dios nos quiere sanar completamente. Y creo que nosotros, cada momento, cada día de nuestra vida, tenemos que ir a la presencia de Dios y reconocer que nosotros no podemos, pero que en Él sí todo lo podemos. Amén. Y es cuando Dios empieza a obrar, y es cuando Dios empieza a sanar, y es cuando el Señor nos empieza a levantar, nos empieza a restaurar, y cuando Dios puede cumplir o seguir cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Yo no soy Dios, dijo Joram, el rey de Israel, que representa los métodos humanos para reformar al hombre. Y nosotros vemos hoy, hermanos, cómo el humanismo y quizás todos estos movimientos o pensamientos de autoayuda, el hombre quiere autoayudarse y es imposible autoayudarnos. Estamos metidos en un pozo de maldad, de pecado, de inmundicia, y el hombre quiere sacarse él mismo del pozo. Imposible. Ahora Dios quiere obrar, hermanos, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Representa nuestra fuerza, nuestra voluntad. Versículo 12, el versículo 12, perdón, el 10. El versículo 10 nosotros lo conocemos, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero. Cuando viene Naamán hacia él, hacia Eliseo, le envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Así que este fue el mensaje, esta fue la instrucción del hombre de Dios, o sea, de Dios. Amén. De Dios a través del profeta, a través del instrumento, del canal. Viene la palabra de Dios y le dice 7 veces sumérgete en el Jordán y se restaurará tu carne y serás limpio. ¿Y qué pasó entonces con Naamán? Verso 11, se fue enojado, hermano. Qué fuerte. Es fuerte, ¿no? Que de repente estás anhelando y estás buscando la solución, estás buscando la sanidad. Nadie te puede sanar, nadie lo puede hacer. Y de repente vas a la casa del profeta, te da un mensaje tan sencillo y la actitud de su corazón es enojarse. Se enojó, se enfadó, se molestó. Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Acá vemos el problema, el gran problema. He aquí yo decía para mí. ¿Ah? ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era su problema? Hermanos allá atrás, ¿cuál era el problema? Este había sido un hombre tan honrado, tan valeroso, tantos logros, tantas victorias, tanto reconocimiento, tanta riqueza.
que tenía su yo demasiado grande, su ego. Amén, amados. En lo profundo de su ser, porque tengo la sensación, o me da la sensación de que este no era un hombre que nadie lo quería, era apreciado, pero tenía dentro de él ese orgullo. Yo soy Naamán, soy agradable, y de repente la instrucción es que me meta en el Jordán. Y ni siquiera el profeta sale a decírselo, sino que manda un mensajero. Por eso él aquí tenía su preconcepto, tenía su idea, o se había imaginado cómo el profeta iba a obrar. Este hombre de Dios lo iba a sanar, y aquí lo dice claramente: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tenían toda la película hecha, ¿no? De un momento donde, aunque el profeta era el que iba a orar, fíjate, aunque el profeta era el que iba a orar, aunque Dios era el que iba a obrar, él estaba en el centro del milagro. Él estaba en el centro de la situación. El profeta va a invocar a Dios, va a levantar la mano y va a poner la mano sobre mí. Orgullo, diga conmigo, orgullo. Orgullo, altivez de corazón. Hermanos, nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. Muchas veces queremos que Dios obre milagros y lo estamos anhelando, lo estamos deseando y vemos la situación, pero nos cuesta obedecer al Señor, porque siempre la instrucción de Dios tiene que ver con humillación, siempre. Siempre. Y tiene que ver con morir nosotros. Y tiene que ver con que baje ese yo, se disminuya, se achique el yo cada vez más. Y que Cristo crezca en nosotros. Amén, hermanos. Y esto lo sabemos. ¿Cuántos lo saben a esto? ¿Cuántos lo saben? Y lo hemos escuchado 1 y 1000 veces. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta mucho. Porque va en contra de nuestra naturaleza de pecado, altiva, orgullosa, y que fácilmente nos metemos en el centro. Fácilmente buscamos, aún en un milagro que vaya a hacer Dios, buscamos nosotros estar en el centro o llevarnos un poquito de gloria, ¿no? O de algo hicimos. Hermanos, Dios nos quiere llevar a morir, y Dios nos quiere humilladitos, corazones contritos y humillados. Ahí es donde Dios empieza a obrar los mayores milagros en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Yo decía, para mí el orgullo, la altivez de corazón. Y a veces, hermanos, nosotros nos enorgullecemos de nosotros mismos y de lo bueno que nosotros podemos hacer. Seguramente este hombre tenía muchas habilidades y muchas cosas buenas, y eso quizás es lo que estaba haciendo un tropiezo para que Dios lo sanara de la lepra. Habilidades, cosas buenas que lo habían llevado a la honra, al reconocimiento, a inflar el pecho, pero ahora esto estaba siendo el tropiezo, estaba siendo el impedimento para que Dios lo sanara y lo limpiara. Amén, amados. Todas esas capacidades que nosotros tenemos, todos esos talentos que Dios nos ha dado, muchas veces eso es el impedimento mayor para que Dios pueda obrar en nosotros y nos pueda limpiar completamente. Amén. Amén, hermanos. Es que yo soy esto, y tenemos la tendencia a exigir o a buscar ese reconocimiento. No pasa por ahí, hermanos. Amén. Amén. ¿Saben la historia del siervo? El otro día lo contaba, me parece que en Huerca Lovera. La historia del siervo sería, ¿no? Del siervo con C, ¿no? No con S, no el siervo de Dios, sino el siervo, no me sale, hermano, la Z ni queriendo, ¿no? El siervo. Tenemos un problema ahí los argentinos con la S, C y Z, ¿no? Entonces, esta es una fábula, pero que nos aclara mucho
este punto. Estaba el siervo en el bosque y de repente tiene sed, entonces se acerca a una laguna, una pequeña laguna allí, y cuando empieza a beber agua, se ve reflejado en el agua cristalina. Así que está ahí y empieza a verse el siervo la cornamenta que tenía. Y parece que hacía tiempo que no se veía o no prestaba atención. Entonces en un momento dice, wow, cuando el agua empezó a calmarse, dijo, wow, qué cornamenta tengo, cómo brillan mis cuernos. Y es un símbolo del poder y de cuánta madurez he alcanzado. Ya no soy un siervo pequeño, ya soy un siervo, un siervazo. Y ahí estaba, y en un momento estaba alabándose a sí mismo, ¿no? En el pensamiento, y wow, diciendo, qué hermoso que estoy. Y entonces de repente empieza a bajar un poco la mirada y se ve las patas. Y le cambia el rostro, dice, qué patas feas tengo, qué patas flacas. Y cómo me sobresalen los huesos de la rodilla, qué feas las patas, qué bonitos cuernos, pero qué feas patas que tengo. Y cuando estaba ahí en esa disyuntiva, ¿no? Viéndose a sí mismo ahí en la imagen, de repente siente ahí en los matorrales un ruido y sale de ahí de la selva un león. Y el león, ¡guau!, hambriento. Así que cuando ve al león, se mira las patas y dice, patitas, ¿para qué te quiero? Y salió corriendo. Las patas feas lo salvaron. Amén. Ahora la historia continúa. Se mete al bosque, el ciervo se mete al bosque y cuando va por el bosque, el león por atrás, hambriento, ¿no? Se mete al bosque y de repente en una rama de un árbol se le enriedan los cuernos. La cornamenta preciosa, hermosa, brillante, se le enrieda ahí. ¿Y cómo terminó la historia? El león terminó como la canción de Jonás de los niños, ¿no? Y Glub se lo comió, ¿no? Se lo comió, se murió. Amén. Moraleja, hermanos, enseñanza. Lo que él creía que era su debilidad, lo feo, lo que a él no le gustaba, es lo que lo salvó. Ahora su orgullo, lo mejor, su fortaleza, lo terminó matando. Amén, hermanos. Este principio el apóstol Pablo lo entendió. Y este principio nosotros lo tenemos que entender. Amén. El apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque el poder de Dios, hermanos, se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Claro que sí. En mi vida personal, hermanos, en mi vida personal, soy sincero completamente, y esto lo he contado varias veces, muchos lo saben, me costaba mucho predicar, pararme al frente. Esa era mi debilidad, hermanos, la timidez. Y me parecía a mí imposible un día poder estar hablando ante una audiencia y expresarme y hablar. Era mi debilidad, era imposible. Amén. Sin embargo, Dios obró ahí. Y el Señor poco a poco nos va enseñando. Y poco a poco el Señor se va glorificando en esta debilidad para mí. Amén, amados. Y sé que el Señor lo va a hacer cada vez más. Ahora yo sé que dependo del Señor. Porque por mi propia habilidad, por mis propias fuerzas, esto es imposible. Amén, amados. Ahora, en mi caso personal, hermanos, por ejemplo, una de mis fortalezas o una de las habilidades que yo he tenido desde pequeño, y lo he contado muchas veces aquí, cuánto a mí me gustaba el fútbol, el deporte, el fútbol. Y hermanos, sinceramente, era allí como una fortaleza para mí. Era bueno jugando al fútbol. Era, ¿no? Lo he dicho bien, era en otra época. Y yo sabía que ahí estaba, había una habilidad.
No era Messi, no, por supuesto. ¿Sí o no? No era Messi. Pero ahí se me daba bien, hermanos. Se me daba bien. Y no me tenía que esforzar demasiado. Ahora, hermanos, el fútbol, el deporte, algo tan insignificante como esto, fue un tropiezo por muchos años de mi vida para yo poder rendirme al Señor. Porque no solo lo jugaba, sino que lo veía, lo leía, lo escuchaba. Mi vida era una pelota de fútbol. Y eso era un tropiezo, totalmente. Amén. Y Dios tuvo que arrancar y Dios me tuvo que tratar fuertemente en ese aspecto. Ahora, cuando Dios arrancó eso de mi corazón, cuando Dios lo sacó de mi corazón, Dios empezó a obrar. Cuando yo me rendí en este aspecto que puede decir uno un deporte que tendrá que ver, no es algo tan pecaminoso ni tan, pero ocupaba gran parte de mi corazón y de mi vida. Amén, amados. Y Dios tuvo que sacarlo, tuvo que arrancarlo. Hubo que humillarse ahí y me quebrantó de tal manera el Señor. Un día hizo ahí, quebrando tibia, peroné, todo se llevó para adelante el Señor para hacer su obra. Y el Señor lo arrancó del corazón. Amén. Así que eso que para mí teóricamente era un talento, una habilidad o algo fuerte donde yo me sentía seguro, eso era mi mayor tropiezo. Amén, amados. Ahora Dios se quiere glorificar en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, prestemos atención también a otro punto acá en esta historia que a mí me saltó y me llama poderosamente la atención. Cómo Dios usó a los siervos acá. Ahora sí con ese, ¿no? A los siervos. Porque primero usa a la muchacha, ¿no? La muchacha en la casa, no sabemos ni el nombre. Pero la muchacha es la que le dice, hay un hombre de Dios, Por eso se moviliza Naamán para Samaria. La muchacha. Ahora después es el mensajero. Eliseo envía un mensajero para que dé la instrucción. Así que no nos dice aquí el nombre del mensajero, pero va ahí un siervo a dar el mensaje. Ahora sigamos leyendo, hermanos. Versículo 12. Abana y Farfar, dice Naamán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, ¿quiénes le hablaron? Sus criados, otra vez. Estaban ahí los siervos por todos lados. Él duro de corazón, altivo de corazón. Pero los siervos parece que estaban más afinados que él. Y son los criados los que les dicen, ¿por qué no obedeces? Si te hubieran pedido algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? Hermanos, él era un conquistador. Si le hubiesen dicho, ve y conquista esta ciudad o haz no sé, un acto heroico, lo hubiese hecho para ser sanado. Sin embargo, lo que le estaban pidiendo ahí es meterse en el Jordán. Era un símbolo, el Jordán es un símbolo del río de Dios. Era el río del pueblo de Israel. Así que aquí no tenía solo que ver con que el río es un río más sucio, más turbulento, sino que había en él allí un rechazo hacia Dios, hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. Y ese río, como en la antigüedad los ríos representaban a los dioses también, ese era el río de Dios, del Dios de Israel, de Jehová. Y él dice, en ese río me voy a meter. No, prefiero meterme en el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, de nuestros dioses. Pero la instrucción de Dios lo lleva al Jordán, hermanos. ¿Qué significa Jordán? Jordán significa bajar. Jordán significa bajar. Jordán significa el que desciende. Es la palabra Yardán en el hebreo, el que desciende. Significa ir hacia abajo. Mira, varios significados. Significa derribar. Este me gusta mucho, desarmar. Así que lo que Dios quería con la manera de desarmarlo era que se humille.
Amén. Llevarlo hacia abajo. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo el Jordán, el río Jordán termina, su cauce termina en el Mar Muerto. Y hermanos, todo ese valle del Jordán y del Mar Muerto es geográficamente el punto más bajo de nuestro planeta Tierra. Qué curioso, ¿no? Es el punto más bajo de nuestro planeta Tierra con respecto al nivel del mar. Amén. Así que Dios lo quería llevar allí, a una humillación total, completa. Amén. Bajar, desarmarnos. Ahora, cuando él escucha las palabras de sus criados, dice el versículo 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió, diga conmigo, descendió. Aquí parece que entró en razón el hombre, descendió al Jordán y se zambulló y se metió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio completamente. Dios obró el milagro. Aleluya. Dios va a obrar, hermanos, milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios va a obrar grandes milagros en nosotros, pero no lo hará antes de la humillación, antes de que nosotros nos bajemos, descendamos, nos desarmemos delante de Dios, de nuestros argumentos, de nuestras ideas, de nuestra manera de ver la vida. A veces creemos que Dios va a obrar en nosotros y nos imaginamos Dios lo va a hacer así, de esta manera y tenemos una película hecha de cómo Dios va a obrar. Hermanos, Dios no lo va a hacer a nuestra manera, Dios lo va a hacer a su forma, a su manera. Amén. Y ahí es cuando Dios empieza a hacer el milagro. Acá nosotros vemos la limpieza, vemos la pureza. Ahora, la carne como la de un niño. Y de repente, de un hombre agradable, pero leproso, ahora nosotros vemos al mismo, pero que ya no es el mismo. Vemos a un Naamán agradable, pero limpio. Limpio, como un niño. Diga conmigo, como un niño. Y eso no está ahí porque sí, hermanos. Porque Dios nos quiere llevar a nosotros a ser como niños. Como niños. Y Dios nos quiere limpiar. Y Dios nos quiere devolver nuestra inocencia, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entrega. Como un niño se entrega. Amén, amados. Usted sabe los abrazos que me da mi hija a mí. Yo los disfruto, hermanos, porque digo, no sé si cuando crezca me va a dar abrazos así. Porque los niños, bueno, o te ignoran totalmente o vienen y te dan con todo su corazón. ¿Sí o no? No hay reserva, no hay reserva. No tienen prejuicios ni qué van a decir, ¿no? Ahora que hemos estado viajando estos días y hemos dejado a Yemina con mi suegra querida. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi suegra? Ahí está, gloria a Dios por la suegra, hermanos, tremendo. Hay suegras buenas, sí, es verdad, las hay. A verlas las hay. Y ahí ella se queda con mi suegra. Nosotros estábamos viajando estos días, pero cuando llegamos, qué alegría, ¿no? Cuando llegar a la casa y que la niña salga ahí al encuentro, ¿no? Y te da un abrazo, ¡ay! Se disfruta, ¿verdad? Como niños. Dios nos quiere así, hermanos. A veces nosotros venimos y cuando uno está en esa posición de orgullo, de altivez y de pecado, quizás cosas ocultas allí que nadie las sabe, que no las hemos expuesto, porque exponerlo es humillarse. Entonces por eso nos cuesta contar, confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras ofensas hacia Dios. Y están ahí, entonces nos volvemos altivos, entonces nos volvemos fríos para Dios.
en la adoración, en la alabanza para el Señor, hay una indiferencia hacia Dios. Ahora, este varón, hermanos, se volvió como un niño. Y lo vemos en los versículos siguientes, porque vuelve al profeta. Y sabemos la historia, ¿verdad? Llevaba él ofrenda, llevaba un montón de plata, un montón de riquezas, vestidos para darle al hombre de Dios. Y se vuelve allí y después resulta que le pide al profeta: ¿puedo llevarme tierra de acá, de Samaria, de Israel, para cuando yo esté allí en Siria pueda adorar a Dios y echar ahí la tierra? Y tiene ahí unas actitudes de niño, de amor, de agradecimiento, de honra hacia Dios. Y él termina reconociendo, este Naamán, que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Amén. Amén, amados. Tiene que venir a nuestras vidas ese quebranto. No habrá milagros, hermanos, de parte de Dios. Podrás quizás conseguir muchas cosas, reconocimiento, honor y lo que quieras acá. Pero si no hay un verdadero quebranto y un milagro de Dios sanando la lepra en nuestros corazones, hermanos, de nada nos sirve, de nada nos vale. Amén. Ahora, cuando Dios obra, nos volvemos como niños y empezamos a reconocer a Dios. Como decía el pastor, fluye el amor de Dios en nosotros y nos empezamos a enamorar de Dios. Es verdad, empezamos a sentir el amor de Dios. Muchas veces la indiferencia viene por la dureza de nuestro corazón. Entonces no sentimos la presencia de Dios, no percibimos. Eso produce la lepra, ¿no? Una falta de sensibilidad. Entonces Dios nos está tocando y Dios se está moviendo en una reunión. La gloria de Dios está aquí y algunos están ahí sintiéndolo todo y otros están como si no pasara nada. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dios está o no está? ¿Dios se manifiesta o no se manifiesta? Sí, Dios está, hermanos. Y Dios se manifiesta y se mueve. Ahora, algunos lo sienten y otros no. Amén. Tenemos que recobrar esa sensibilidad. Amén. Ahí en el libro de Malaquías, el pueblo, anoche compartía con los hermanos, el pueblo, una de las preguntas que se hacía el pueblo de Israel ahí, y que Malaquías se lo decía, es: ¿en qué nos has amado? O sea, el pueblo le preguntaba a Dios después de toda la historia y después de todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Se preguntaban ellos: ¿en qué nos ha amado Dios? O sea, es como menospreciar todo lo que Dios había hecho y el amor de Dios. Y a veces nosotros estamos así acá. Que Dios no me ama. ¿Será que Dios me ama, sí o no? Y dudamos, hermanos, cuando nos cae o cuando nos viene la revelación. Entonces nosotros nos podemos rendir al Señor y podemos devolverle y de alguna manera agradecerle y honrarle al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios obre hoy el milagro en nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús. El Jordán representa el río de Dios. Y Dios quiere que nos metamos en su río, hermanos. Ahora a veces hemos idealizado, qué es meterse en el río de Dios o qué es estar en el fluir de Dios. Y tiene que ver con esto, hermanos. Tiene que ver con humillarnos delante de Él. Tiene que ver con ceder a nuestras pretensiones para que se cumpla el deseo de Dios en nuestras vidas. No es mi deseo, es el deseo del Señor. No es como yo lo veo, no es como tú lo ves. Es como Dios lo ordena o como Dios lo manda. Eso trae sanidad, hermanos. Y nos metemos en su río, nos metemos en su corriente, nos metemos en sus aguas que sanan nuestra alma, que sanan nuestros pensamientos. Las aguas del Señor que sanan nuestros sentimientos, sanan nuestras emociones. Dios sana nuestro corazón completamente y nos vuelve
como pequeños, nos vuelve como niños. Señor, hazlo en esta mañana en medio de nosotros, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos, Señor. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil, porque es una lucha allí en el interior. Y a veces nos enojamos con la situación o nos enojamos con Dios. Este varón se enfadó, se enojó, se irritó por el mandamiento de Dios a través de Eliseo. Y a veces lo que Dios nos habla nos molesta, nos enoja. ¿Por qué tiene que ser así? Si yo soy esto, si yo he logrado esto otro. Escojamos, hermanos. El Señor envía hoy un siervo a decirte estas palabras. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Hermana querida, obedece al Señor. Obedece la instrucción de Dios. Dios levanta siervos en esta casa y siervas en esta casa que están dando palabra de Dios, mensajes de Dios. Y muchas veces no ves los milagros o no ves la realidad de esa palabra en tu vida porque no te humillas delante de Dios. Porque no le obedeces al Señor y prefieres hacerlo a tu manera. Ir a La Habana y al Farfar. Pero Dios te está diciendo en esta mañana: Jordán, Jordán, Jordán. Hay que descender, hay que descender, hay que descender. Hay que agacharse, hay que humillarse, hay que doblar la cerviz. Hay que inclinarse, hay que reconocer nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestra iniquidad. Fortalezas mentales que no nos permiten crecer en el nombre de Jesús. Se tienen que romper en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y vas a ver la gloria de Dios y los milagros del Señor. Este hombre nunca más fue el mismo. Yo me imagino a Naamán volviendo a Siria, sano completamente. Me imagino con su familia, con su esposa, con la sierva que fue la que inició todo ahí en su casa. Mujer usada por Dios, ahí en el anonimato. Pero Dios obró el milagro. Señor, Señor, Dios me dice, Dios me dijo que les diera esta palabra, que se las compartiera en esta mañana. Porque sé que Dios va a bendecir mucho esta casa. Y sé que Dios os va a levantar, hermanos, grandemente. Y sé y lo veo como Dios nos va a multiplicar. Y como hemos hablado y lo hemos dicho, Dios nos va a expandir, Dios nos va a dar mucho más. Y va a desarrollar nuestros talentos y nuestros dones. Se van a desarrollar, hermanos. Y eso va a producir. Eso va a producir inevitablemente reconocimiento y en cierta manera honra. Pero nosotros en nuestro corazón, hermanos, siempre sepamos y siempre tengamos presente: hay que bajar al Jordán. Tengo que bajar al Jordán 7 veces, hermanos. Es muy simbólico el número. 7 veces le dijo el profeta. No una vez, no 2, no 3. 7 veces. Hay una totalidad, hermanos. Siempre nuestra vida debe estar humillada delante de Dios. Siempre, siempre, siempre. Para que estemos sanos, para que estemos limpios, para que seamos como niños delante de Dios y Dios nos pueda usar mucho más. Larga carrera le quedó a Naamán por delante. Después de todo lo que había hecho y había vivido y había conquistado, ahora estaba como un jovencito, renovado, alegre, feliz. ¿Cuánto más habrá hecho este hombre? ¿Cuánta más trayectoria en su vida? Eso es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios tiene para ti, querido joven, queridos varones que estamos acá, hermanas, queridas familias que estamos en este lugar.
personas que nos están viendo por la televisión o escuchando por la radio. Es un tiempo de quebrantamiento, de humillarnos, de rendirnos delante de la presencia de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Dios hará imposibles, pero no antes de que nos humillemos, de que nos quebrantemos. No antes, hermanos. Nunca Dios lo hará antes. Señor, te necesitamos, te necesitamos. Vislumbramos un camino por delante, Señor, una senda. Vislumbramos, Señor, cómo tú vas abriendo brecha, cómo tú vas avanzando, Señor. Y lo vemos y se entusiasma nuestro corazón en tus caminos, Señor. Pero queremos depender de ti. Esta es una casa, este es un ministerio que depende completamente y 100% de Dios. Tu río, Señor, lavando nuestros corazones. Tu río, Señor, lavando, limpiando nuestras mentes, purificando, Señor, nuestros sentimientos y nuestras emociones, Señor, que tanto se centran en nosotros mismos. Queremos enfocarnos en ti, Señor. Queremos mirarte a ti, Señor. Queremos buscarte a ti, Señor, para que tú seas glorificado en medio de nosotros, Señor. Para que tú seas exaltado, Señor. La adoración y la honra se la llevó el Señor aquí. Ni el rey, ni Eliseo, ni Naamán. Dios se llevó la gloria. El Señor se llevó la honra. Dios se va a glorificar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Dios se va a glorificar ahí en esa área que para vos es imposible y es quizás lo más difícil para ti. Situaciones imposibles donde Dios va a empezar a obrar milagros si le buscamos de rodillas, si le buscamos con un corazón quebrantado, humillado, sin exigencias delante de Dios, sin enojos, enfados. Señor, obra en este lugar, oh Dios, y llévanos a la sanidad. Llévanos, Señor, a la pureza. Más en ti, Señor. Más en ti, Señor. Hoy una vez más venimos a sumergirnos en el Jordán, Señor. Seguramente lo has hecho muchas veces, en otras ocasiones, pero hoy, Señor, queremos descender y recibir tu vida, Señor. Es tu río, Señor. Llena con tu vida, Señor. Trae tu sanidad aquí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay algo de lo que tengas que arrepentirte delante de Dios, hermano querido, hermana querida, hazlo en este momento. Hazlo en este momento. No esperes más. Es ahora. Es el momento de restauración. Es el momento de sanidad. Es el momento donde Dios quiere obrar en el corazón. Y Dios trae una verdadera sanidad en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor y exaltamos su nombre, nosotros nos humillamos. Lo levantamos a Él y nosotros nos humillamos. Señor, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te honramos a ti. Exaltamos tu nombre, Señor. A los pies del Dios de